Hola, mi nombre es Guillermo Alegría, continuando con la exposición del libro La Iglesia Mentora. Hoy me voy a estar viendo los dos capítulos 7 y 8 sobre las comunidades que entrenaron en el siglo XIX y XX y los fundamentos teológicos de la Iglesia en la economía de Dios. Muy bien, entonces continuando, el capítulo 7 del libro nos habla sobre las comunidades que entrenan en el siglo XIX y XX, y aquí vemos a dos grandes personajes que intervienen en esta época de la iglesia. Es Charles Haddon Spurgeon en 1834 en 1892 y Dietrich Bonhoeffer 1906 a 1945. Lo que podemos rescatar aquí, hay 5 cosas que estos dos, tanto Charles y Dietrich, tenían en común. Valoraban las relaciones personales con sus aprendices. Spurgeon tomaba ciertos viajes como un proceso para llevarse a sus aprendices y enseñarles a través de la vida y de los ejemplos que él podía dar. Y Dietrich dice que él se reunía en las mesas para compartir juntamente con ellos un café, y eso era parte de sus relaciones que él tenía con los aprendices. También dice que estos reconocieron el efecto de la comunidad cristiana en la conformación de sus aprendices. Spurgeon involucraba a los aprendices en los ministerios, y mientras Dietrich lo que él hacía era convirtió al ministerio de formación en una congregación que vivía en comunidad. Lo que está hablando es que los centros de aprendizaje los convirtió como una congregación, como una comunidad, más que un centro de aprendizaje, era una comunidad de vivencia relacional. Procuró mostrar que la iglesia es la comunidad necesaria del creyente para un discipulado y una madurez espiritual en otros, ¿no? Vemos también un tercero, mostraron el gozo y el entusiasmo por la vida de Cristo. Tanto Charles y Dietrich mostraron el gozo y el entusiasmo por la vida de Cristo, y dice que fueron modelos de formación respecto al evangelio y el ministerio cristiano, y prendieron la vida de Cristo en sus aprendices, ¿no? Tanto la vida, su ejemplo, su ministerio de Jesús. El cuarto es que fueron mentores de una manera formal e informal, ¿no? Fueron estableciendo las bases teológicas sustanciales y pastorales para sus aprendices a través de las conferencias y de las críticas. Decía el material que Spurgeon exponía a los aprendices a exponer, a enseñar, y luego él criticaba sus enseñanzas con un fin de corregir, de ir esto mejorando. Y finalmente vemos que llevaron a los hombres a una necesidad de depender del Señor. Él dice, en esta parte los autores hablan que el poder del Espíritu Santo es en la totalidad del ministerio. Eso es lo que enseñaban a sus discípulos, que el Espíritu Santo es la que debe guiarnos en la totalidad de lo que uno hace en el ministerio. Y también ver a la oración como una herramienta para fortalecer el ministerio, ¿no? Entonces, si seguimos el capítulo 8, vemos el fundamento teológico, la iglesia en la economía de Dios. Aquí vemos una lógica teológica, la prioridad de la iglesia. Aquí el autor habla sobre la iglesia local, dirige en la misión y en el ministerio. Cuando se trata esto, el autor está hablando de que desde Génesis Dios tiene un plan de redención. Si vemos, Israel ha fallado en este plan de redención, pero es la iglesia finalmente en el Nuevo Testamento es la que dirige esta misión de cumplimiento de lo que Cristo nos ha dejado como la gran comisión. Entonces dice, por una lógica teológica, la prioridad de la iglesia local dirige la misión y en el ministerio. Dice, la formación teológica sin la formación espiritual
en la comunidad no es suficiente para pastores. El autor considera que dentro del contexto de la iglesia local se da la formación espiritual, en este caso del aprendiz, del futuro ministro, ¿no? Luego dice que dentro del contexto de la iglesia local se da la rendición de cuentas y que esto ayuda en el crecimiento del aprendiz. Y finalmente, dentro del contexto de la iglesia local se proclama de manera audible y visible el evangelio, porque es a través de la iglesia local donde el aprendiz aprende de los demás, de los que están más maduros en la fe, y esto ayuda en su preparación y en su madurez espiritual. Por eso dice allí que la educación teológica sin la formación espiritual en una comunidad no es suficiente para los pastores. Entonces eso habla el autor hablando acerca de la lógica teológica que dentro de la iglesia, de la prioridad de la iglesia local, ¿no? La iglesia local dirige la misión en el ministerio y la iglesia local en la educación teológica. Ahora, un segundo punto que habla aquí en este capítulo es la lógica eclesiológica, el modelo de una iglesia sana. Y aquí habla el autor que las iglesias saludables tienden a reproducir iglesias sanas. Y también las congregaciones saludables reflejan el señorío de Cristo. Y el tercer punto de este capítulo es la lógica práctica, los mentores en la estructura del liderazgo de la iglesia local. Y aquí habla dos cosas importantes el autor. Pastores y ancianos establecen el fundamento para los aprendices. El fundamento en el sentido tanto de la enseñanza práctica, pero también del ejemplo a través del discipulado. Y en la iglesia local se prepara de manera general a los futuros líderes y pastores. Como podemos ver, hay un patrón aquí en esta época del cristianismo. Se toma mucho el valor de la iglesia local dentro del contexto donde se forman los mejores o los verdaderos servidores y pastores. Y eso es algo que es bueno volver a tomar, volver a considerar en nuestros tiempos, ¿no? Ahora, y para terminar, unas conclusiones que pude sacar de este libro es que se necesita una iglesia para levantar a un cristiano y un ministro. Nada puede sustituir en relación a las organizaciones paraeclesiales o paraeclesiásticas el efecto real de la iglesia local en la preparación para el ministerio. El autor decía acá que las organizaciones paraeclesiásticas son de apoyo para la iglesia local, mas no puede sustituir. Cuando hablan de paraeclesiástica, los seminarios o centros de educación superior teológica, estos no pueden suplir de ninguna manera a la iglesia local. La iglesia local y sus pastores sirven como mejor contexto para desarrollar de manera general a los que serán pastores y plantadores de las iglesias. Otra vez, como vemos que en esta etapa de cristianismo se toma mucha fuerza el valor de la iglesia local para la formación de los líderes. Y solo la iglesia tiene su fundamento, su diseño, su modelo y su misión expuestos a las escrituras. Entonces, de esta manera, el autor está poniendo énfasis que no existe preparación suficiente de un líder, un seminario que es muy importante, un centro superior teológico que es valioso, pero dentro del contexto de la iglesia local, a través del ejemplo de los líderes, de los pastores, del discipulado, un discipulado genuino que se desarrolla, se va a formar y se va a tener buenos líderes, buenos aprendices que posteriormente pueden ser pastores y plantadores de iglesias, ¿no? Eso es lo que aporta aquí el autor en estos dos capítulos.